En este video le vamos a decir qué jugadores gratis usted se puede sacar de cualquier liga de los TOTS. Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el título bueno, una vez más. Para todos ustedes, bueno gente, primero agradecerles de verdad de todo corazón por el apoyo que tenemos y decirles, si usted no está suscrito, por favor suscríbase, deje un like, denos la oportunidad. También dejar en los comentarios lo que necesite o escribirme a @derlowen10 para resolverles sus dudas. Pues bueno mi gente, ya han llegado los dos de la Premier, ¿no? Como todos sabemos, ya hemos tenido un directo nosotros aquí en el canal, usted también lo puede ir a ver y disfrutar un poco si le apetece. Increíble, de verdad, son cartas muy chetadas que yo recomiendo un montón, que en mi opinión son muy parecidas a muchas de los UTOTI, de los TOTI, así que pues ya dependerá de usted, ¿no? Cuáles reemplaza y cuáles no. Como todo muchachos, vamos a tener ya a partir de cada una de las misiones, de todo esto, puntos de la Premier League, ¿sí? Que serán los cuales vamos nosotros a llevar a las recompensas de la Premier League, a ese camino de la Premier y nos vamos a gastar allá. ¿Qué hago con los puntos de la comunidad? Bueno, muchachos, como todos ustedes saben, nosotros con estos puntos de la comunidad pues solo los vamos a poder gastar en el camino de la comunidad. Muy fácilmente, ahorita ya vamos a tener totalmente esto. También vamos a tener el pase de los TOTS, pues también FIFA Points, y esto ayudará, ¿no?, a agilizar el proceso para que usted pueda obtener cualquiera de esos combos que nosotros le vamos a poder mostrar en breves. Sin olvidarnos también de que están las fichas de las reservas. Estas fichas de las reservas, sin ninguna duda, pues vamos a poder continuar estos hitos de la Premier League si nosotros queremos la liga de la Premier League y gastarlos aquí, recibir eso para invertirlos también de una u otra manera en el camino de la Premier League. Obviamente esto es dependiendo de la liga que usted seleccione, por eso es importante que si usted ya se fue por la comunidad y metió todo en la comunidad, pues continúe en la comunidad. Si usted ya está aquí en las reservas de la Premier League, en el camino de la Premier League, en los puntos de la Premier League, pues meta todo aquí, ¿sí? Y su liga favorita es esa, ¿no? O la que usted ha seleccionado. Entonces, eso es muy importante. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes me quieren decir, listo, luego después de esta explicación, que las fichas que tú dijiste que no gastáramos, etcétera, etcétera. También tú dijiste, Lowen, que si yo seleccionaba la Premier League como mi liga favorita, los tickets que yo guardé en la comunidad, los voy a poder intercambiar por los puntos de la Premier League y voy a poder avanzar muchísimo más rápido. Sí, totalmente cierto. Si esta es tu liga, pues tú puedes utilizarlos aquí. Si no es tu liga, guárdalos y utilízalos en la liga que tú consideres que es la mejor para ti, para tu equipo y para tu esquema de juego. Muy fácil. Chicos, ¿qué combos podemos sacar nosotros gratis o qué podemos sacar nosotros gratis de jugadores? Pues normalmente, gente, nosotros sí o sí vamos a poder sacar un jugador de GRL de 94 en cada una de las ligas, ¿vale? Ya sea comunidad, la Premier o las futuras que vayan a llegar. Siempre vamos a sacar uno, ¿sí? Totalmente gratis, sin tickets, ¿ok? Sin ningún ticket que debamos invertir. Si podemos esperar, lo podemos hacer con mayor tranquilidad. Nosotros durante cada semana vamos a obtener 28.000 puntos cumpliendo las misiones. Así que, ojito porque no está nada mal. Obviamente hay muchos otros extra que van llegando. También va a marcar mucho la diferencia si usted tiene el pase estelar o si tiene el pase de los TOTS de la liga que usted eligió, en este caso del ejemplo, la Liga Premier. Si esta es tu liga, pues contando todo prácticamente, nosotros vamos a poder llegar hasta un jugador 96 de GRL. Aparte de eso, vamos a poder canjear jugador como Daglish y nos vamos a quedar con esos otros jugadores de GRL 94 de las futuras ligas gratis, que vamos a tener uno de cada liga, que no está nada mal. Esto es totalmente gratis si nosotros seleccionamos una liga, ¿no? Como tal, invertimos todo en ella. En el caso del ejemplo es la Premier League. Eso vamos a poder sacar siendo nosotros totalmente free to play. Pero luego, yo no quiero un solo jugador de GRL 96. ¿Puedo yo obtener dos jugadores? Sí, claro. Puedes llegar a tener un jugador de 95 como Alexander Arnold, en el caso del ejemplo, Premier League, y lo mismo el señor Bernardo Silva. Entonces vas a tener dos jugadores de la Premier, vas a reclamar el icono, como tú puedes ver, que nosotros podemos reclamar con el primer combo, y aparte de eso, los jugadores de GRL 94 de las próximas ligas. Solo, para que nosotros nos vayamos entendiendo. Pues luego en esto de verdad que me está gustando un montón. O sea, nos estás explicando de que
gratis se pueden sacar muchísimas cosas. O sea, una locura lo que está dando FIFA Mobile. Sí, es una locura, pero va a ser una locura más grande si tú, por ejemplo, tienes el pase estelar, porque vas a poder llegar a un jugador de GRL 97. ¿Cómo? Sí, un jugador de GRL 97 como Son o como Van Dijk, vas a poder tenerlo en tu equipo, obviamente con el pase estelar y con esos puntos TOTS que también vas a obtener por el pase estelar. O sea que la cosa va cambiando un poco más. Y no quita decir que si usted como ya compró el pase estelar y compró el pase de los TOTS de la Premier League, va a ser muchísimo más fácil. Y si usted gasta todas esas fichas de las reservas, también va a poder llegar más pronto de lo normal. Entonces, ojito con eso, porque un jugador de 97 GRL puede cambiar a su... Pero Lowen. Si nosotros ahorita podíamos obtener un jugador de 96 y nosotros dijimos, bueno, prefiero dos de 95, vamos a hacer lo mismo con el de 97 y obtener dos de 96. Realmente, vamos a tener dos de 96, que ese es otro de los combos, y aparte de eso, el icono que nosotros tenemos, en este caso, en el camino de Premier League, que es el señor Dalglish, que nosotros hemos jugado con él y la verdad no está nada mal. Y aparte de eso, los jugadores de GRL 94 de las futuras ligas que vayan a llegar. O sea, vamos a tener muchos jugadores con los cuales podemos constituir bastante bien un equipo. Esto es obviamente con el pase estelar, muchos otros extra que quizás van a ir llegando poco a poco con el llegar de nuevas ligas. Sin olvidarnos que por el apartado de intercambio, pues vamos a tener puntos de la Premier League, canjeando jugadores, y esto lo vamos a poder hacer muchísimo más fácil y más rápido, vamos a obtener bastantes puntos. Así que, quito con eso, gente, porque esto de una u otra manera nos puede ayudar a dinamizar todo esto de los puntos de los dos de nuestra liga preferida. En el ejemplo que estamos planteando ahorita, la Premier. Vamos a tener nosotros un intercambio de una carta totalmente tocha, que es la del señor Mares, que unas stats totalmente increíbles. Lástima de que sea un jugador intransferible, por lo que podemos ver aquí. Pero valdrá la pena la carta. No nos olvidemos los desafíos de la Premier, ¿no? Que esto entra dentro de todo esto, ¿sí? Y que va a sumar sin ninguna duda en este camino de los puntos de la Premier League. Una cosita para nosotros añadirle, si usted pues que no es free to play y quiere invertir o busca invertir en cualquier apartado, yo le vengo a recomendar el mega paquete de la Premier. Y si esta es su liga, gente, por otro lado, pues tenemos la liga de los dos de la comunidad, ¿no? O las próximas que vayan a llegar. Pero yo le recomiendo este sobre todo porque te dan demasiados puntos de la Premier League, te dan tiquetes de los tots y fichas de reserva. O sea, te están dando de cada uno de ellos y vas a poder ir avanzando por la parte de las fichas de reserva en los hitos. Los tickets, pues vas a poder convertirlos en puntos de la Premier League. Y bueno, los puntos de la Premier League también los vas a poder convertir en jugadores. Aparte de eso, pues nos dan ya sea un 11% en un GRL de 92. Así que bueno, no está nada mal. Este sería uno de los paquetes para la gente que invierte. Y por otro lugar sería el de Wayne Rooney, ¿no? El de Wayne Rooney nos va a asegurar casi 1500 puntos de la Premier League con un 44%. Así que esto no lo veo nada mal. Y bueno, Lowen, bueno, danos una conclusión a todo esto. Bueno, la mejor conclusión que yo le puedo dar a todos ustedes, gente, es que usted seleccione una liga. Si usted ya invirtió todo en la comunidad, pues continúe en la comunidad, ¿no? Y gaste los tickets ahí y continúe aquí avanzando, ¿no? Si usted quiere ir por, no sé, ya el icono Perón o lo que sea. Si usted ya empezó con la Premier porque guardó los tickets y está empezando a gastar los puntos de la Premier League aquí porque quiere los combos que nosotros le hemos dicho, es totalmente válido porque cuando lleguen las siguientes ligas usted va a seguir trabajando en ella y sacando quizás en las próximas ligas ese GRL de más de 94 que nosotros le hemos dicho que le van a dar. No se olvide que al sacar usted jugadores le van a dar estos puntos para usted ir al intercambio de los TOTS, o sea, los U-TOTS. Así que de última, poco a poco vaya reclamando los jugadores que usted considera que le van a servir dentro de su plantilla. Para mí la Premier League es una liga muy, muy top y que sin ninguna duda usted debe invertir. Es una de las top 3 ligas, las cuales pues los jugadores están chetados, el GRL va a ser muy bueno y quizás en muchos otros eventos como por ejemplo el U2 nos puedan estar pidiendo jugadores, ¿no? O el mismo jugador o la misma carta para reclamarlo por uno más tocho. De verdad, espero que le haya gustado mucho este video. Si es así, darle like, suscribirse, dejarme en los comentarios qué dudas tiene, si de una u otra manera le ha ayudado o no le ha ayudado. Por favor,
ser muy claros. Nosotros respondemos a todo lo que ustedes necesiten. Le pido un like y una suscripción. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.